los telespectadores al ciclo de las charlas académicas. Hoy comenzamos pues con la primera semana. Como siempre, los días lunes hablaremos de el tema de columna. Yo soy Simón, residente de tercer año en neurocirugía, rotando en la rotación de neurocirugía de columna. Hoy vamos a hablar acerca de estenosis del canal lumbar. Si bien la charla se llama ¿Cuándo operar?, pues trataremos de abarcar todos los puntos importantes en la enfermedad. El asesor de esta charla fue el doctor Gustavo Giraldo, quien fue el que nos dio el tema y la información. Así que comencemos. Bueno, entonces este es el pequeño cronograma que les traigo. Vamos a hablar un poco de la evidencia. Es extremadamente importante en esta patología entender la información de dónde sale, qué consistencia tiene, si es sólida o no. ¿Listo? ¿Qué definiciones o qué definición tiene y controversias en estas definiciones? Ya que la enfermedad tiene una gran variedad de temáticas y de controversias, por así decirlo. Algunos datos epidemiológicos que también son muy importantes a la hora de enfocar la enfermedad, conceptos de anatomía y clínica, extremadamente importantes para entender esta enfermedad, cuando el paciente da un manejo médico, cuando da un manejo quirúrgico, que es una cirugía diferida, que es una cirugía de primera entrada, listo. Lo otro es cuando el paciente da un manejo quirúrgico, cuando requiere una descompresión aislada, cuando va a requerir fusión, cuando es una vía solamente posterior, cuando es una vía anterior y posterior. También tendremos eso en cuenta. ¿Qué escalas de evaluación tenemos? Esto también es un tema bastante complicado a la hora de enfocar los pacientes, ya que limita mucho el enfoque que tenemos. ¿Qué grupo de especialidades debe manejar este paciente? Si solo se requiere un solo paciente o varios. ¿Qué tipo de manejo médico tenemos? La evidencia de esto y la rehabilitación de estos pacientes. Bueno, entonces primero hablamos de la evidencia. Cuando enfocamos esta patología, básicamente vemos estudios en gran cantidad y en gran información a 6 meses, a 1 año, a 2 años, a 3 meses, a 4 años, 10 años. Y tenemos pues este metaanálisis que es extremadamente extenso, del 2018 es tal vez el más actualizado, tratando de sacar información más reciente, pero digamos que por calidad de evidencia llega hasta el 2018. ¿Qué ocurre acá? Pues miremos que a pesar de que hay tantos estudios por tan largo tiempo, la calidad de la evidencia en todos los estudios es baja. ¿Esto a qué se debe? Pues lo desarrollaremos en la charla, pero básicamente hay 3 puntos extremadamente importantes. Lo primero es la definición de la enfermedad. No hay una definición completamente clara y funcional, por lo cual esto hace que a veces la selección de los solos criterios de los pacientes sea extremadamente difícil. ¿Listo? Lo segundo es que las escalas de evaluación de estos pacientes, la respuesta clínica, también no tiene escalas constantes. Si bien la más relatada es la de Overstreet y la segunda es la escala visual análoga del dolor, hay una gran variedad de conceptos de escalas. Y lo tercero es que hay algo que es un fenómeno muy marcado, que es el entrecruzamiento de pacientes en los estudios. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes que se llevan a manejo médico, muchos intercambian al grupo de intervención quirúrgica y viceversa. Los pacientes que dan intervención quirúrgica en muchas ocasiones decidían optar por el manejo médico. Entonces esto generó que la evidencia, a pesar del tiempo y de los diferentes estudios, la información no sea completamente sólida en cuanto a resultados para una terapia o para otra. Bueno, entonces miramos toda la evidencia que tenemos. Está el New England, está la Escuela de Ortopedia y Cochrane, que es el que hace las revisiones más extensas de esta patología, tratando de poder esclarificar estos puntos, pero así como dijimos, haciendo toda esa revisión de esta información, terminamos viendo que la calidad siempre, a pesar de ser grupos sólidos y que estudian muy bien la enfermedad, termina siendo siempre baja. Entonces comencemos con algo de la definición. Básicamente la definición habla de que es un síndrome clínico donde tiene un dolor en los glúteos y o en los miembros inferiores, localizado principalmente en la zona isquiotibial. En algunas definiciones se puede o no acompañar de dolor lumbar, esto no es obligatorio. Listo. Y debe haber evidencia clínica de disminución del espacio disponible neural y vascular en el canal lumbar. Esto es muy importante porque esto abarca hasta 66 tipos de patologías descritas hasta la fecha que pueden generar esto. Y esto es lo que genera tanta controversia en esta enfermedad, tantas patologías en un mismo grupo, lo cual hace difícil su clasificación, su enfoque y también su manejo. Bueno.
Empecemos con los datos epidemiológicos para tratar de entender un poco esa enfermedad. Básicamente, el canal lumbar lo clasifican congénito adquirido o de ambas etiologías. Cuando es de ambas etiologías es mixto. Esto es muy importante porque dependiendo de la edad, pues hay algo que es congénito puro, hay una edad que es usualmente por debajo de los 20 años, el rango mixto ronda entre los 20, 40 años hasta los 60 años, y el adquirido, que es el degenerativo, usualmente es por encima de los 60 años de edad. Hay que tener eso extremadamente importante a nivel de la cabeza, ya que esto es una escala que vamos a revisar un poco más adelante. Siempre saber que la principal causa obviamente es adquirida por degeneración, ¿cierto? Esto usualmente se ve en los pacientes por encima de los 64 años de edad. La segunda causa es las cirugías. En general, muchas de estas cirugías son por mala selección del paciente, lo cual empeora el dolor o desarrolla la enfermedad, por lo cual la selección de estos pacientes debe ser muy importante, muy exquisita y tratar de enfocarlo. Y la tercera, que esta sí aumenta en gran cantidad, es las infecciones, principalmente por las intervenciones o las manipulaciones, como la punción lumbar, las biopsias, las fusiones, las instrumentaciones, tener mucho esto en cuenta. Lo importante de esta enfermedad, y tal vez lo que llama tanto la atención a estudiarse y tenerla clara, es la disfuncionalidad del paciente. Esto es una enfermedad altamente incapacitante que postra al paciente. Muchas veces no son alteraciones anatómicas tan significativas, pero llega una condición de tanto dolor, de tanta disfuncionalidad que el paciente se postra en cama. Bueno, y esto es muy importante porque tenemos algo que se llama, o se describe en la literatura como el fenómeno 50-50, pues no es tan 50%, pero en algunos textos se describe así. ¿Qué quiere decir? Que si yo cojo 100 pacientes, para manejo médico 50 permanece estable y 50 mejora. Esos que permanecen estables, algunos también lo determinan como que la enfermedad empeora. ¿Listo? Lo mismo en el enfoque quirúrgico. 50 permanece estable o empeora, o 50 mejora. ¿Eso qué se ve? Nuevamente, lo que vamos a hacer énfasis en la charla, la selección del paciente, realmente que el paciente tenga una condición que amerite esa intervención quirúrgica. Entonces, este fenómeno es extremadamente importante, ya que nos habla de que a veces no estamos enfocando claramente el paciente y lo que estamos haciendo es empeorarlo. Bueno, ¿por qué hablamos de esta enfermedad? Pues muy importante, la enfermedad más frecuente en ortopedia y neurocirugía de columna. ¿Listo? El diagnóstico ha aumentado por diversas causas. El primero es el envejecimiento poblacional, el segundo es la facilidad del acceso a la información de los pacientes, y lo tercero es el aumento en el uso de imágenes clínicas, lo cual ha permitido pues, hacer como un diagnóstico más certero y con más frecuencia. Saber que esta es la causa más frecuente de cirugía en los pacientes de mayores de 65 años, lo cual vamos a ver más adelante que según algunos estudios el número de intervenciones supera la incidencia de la enfermedad. Entonces, nuevamente, y se recalca, mala selección del paciente, saber seleccionar bien estos pacientes. Inclusive se ha creado un concepto, es que la cirugía se ha limitado extremadamente porque en algunas técnicas se habla de evitar la fusión y esto puede generar alguna controversia. Pero lo importante es saber que hasta la fecha no hay un tratamiento único, no hay un tratamiento totalmente estructurado que diga esa es la primera línea de manejo, y lo vamos a ver a la hora de enfocar el tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Tal vez la tabla más completa que tenemos hasta la fecha es la de New England, donde tratan de ir agrupando las enfermedades y tratar de enfocar esta condición. Entonces, miren, las causas congénitas, cuando es una estenosis congénita del canal, casi siempre se habla de pedículos cortos y la presentación varía entre los 20 a los 40 años de edad. Esto es como esa zona gris donde por esta condición la degeneración ocurre un poco más temprano y el paciente inicia con síntomas a edades no tan esperadas. Listo, eso es muy importante. Idiopática, pues aquí hablaríamos de la acondroplasia. Normalmente estos pacientes ya sabemos que tienen no solo alteraciones de la columna lumbar, sino la torácica, la cervical, la unión cráneo-cervical, de las extremidades. Entonces el enfoque de los pacientes acondroplásicos es un poco más amplio, a pesar de que está descrito su condición lumbar. Y en las causas adquiridas, ellos hablan básicamente de 3 grupos o 2 degenerativos, algunos incluyen aparte de la espondilolistesis, otros lo incluyen dentro de las causas degenerativas, y la combinación de causas congénitas y degenerativas. Listo, esto es muy importante enfocarlo a la hora de entender estos pacientes. ¿Okay? Entonces, básicamente las degenerativas, como vamos a ver un poco más adelante en las condiciones anatómicas,
lo dividen en una estructura central, en una estructura periférica y la espondilolistesis. Entonces, en la parte central hablan un poco más que todo del disco, de las facetas y del ligamento amarillo. Esa es la presentación clásica del paciente anciano, por encima de los 60 años de edad. Las estructuras laterales es más una compresión dinámica y se presenta más de tipo radicular. Esto se relaciona mucho, sobre todo en los pacientes con espondilolistesis ísmica, pero como vemos, esto es una condición un poco más adelante. Y la espondilolistesis, que ellos hablan de que es un dolor más bien lumbar aislado, es muy importante en esta condición tratar de clasificarla si es estática o si es dinámica a través de una radiografía sensible. Y pues las causas combinadas. Realmente encontrarla de forma aislada es extremadamente difícil, por lo cual casi todas las causas van a terminar siendo o combinadas, tanto de las tres degenerativas o congénita más adquirida. Eso es extremadamente importante, ya que a veces separarlas es difícil. La iatrogénica es extremadamente importante, la poslaminectomía, cuando no respetamos adecuadamente la faceta al realizar esto, inestabiliza potencialmente la estructura facetaria y lleva a una degeneración acelerada de la columna. La posfusión, también muy descrita, enfermedad, principalmente la enfermedad del segmento adyacente, que se presenta en promedio 10 años después de la instrumentación. Las espondilolíticas, estas son las más tempranas. Estas son las congénitas puras, usualmente se da alrededor de los 20 años o por debajo de los 20 años, y casi siempre se asocia a lo que hemos dicho, una espondilolistesis ísmica, y es más frecuente en hombres. Las postraumáticas, que se dan muchos con las postinstrumentaciones, y las misceláneas hablan principalmente de tres condiciones: el exceso de esteroides, sea un Cushing exógeno o endógeno, ¿cierto?, la enfermedad de Payet y la acromegalia. Básicamente, el tratamiento de estas enfermedades es tratar la enfermedad de base, a ver si se resuelve parte del canal lumbar o resuelve de forma completa, lo cual también es difícil. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, todo lo que genere dolor glúteo en la zona isquiotibial sería un diagnóstico diferencial. Tenemos estos 5 grupos, pero realmente lo más importante y la principal enfermedad a estudiarse, y la ponemos acá como primera línea, a pesar de que está dentro de estos 5 grupos, es la claudicación vascular. Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, haremos la diferencia entre la manifestación de la claudicación vascular y la claudicación neurogénica, que es la presentación usual de esta enfermedad, pero tener en cuenta que cualquier patología que esté en este grupo debemos tratar de estudiarla y enfocarla, ¿cierto? Si es una osteoartrosis de cadera, la movilidad, ¿cómo está? Si es una bursitis, entonces tocar la banda, atendinos a cómo responden los movimientos, una neuropatía periférica, un presente diabético, un Guillain-Barré, y el síndrome piriforme, tratar de palpar esas cadenas de los glúteos para poder hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Pero siempre nuestra primera opción que debemos buscar es la claudicación vascular por el alto riesgo de muerte cardiovascular del paciente. Bueno, cuanto a las partes de las condiciones anatómicas, entonces, lo que habíamos dicho, se puede estenosar en 3 segmentos, que son el canal central, como lo vemos en esta primera imagen, ¿listo? Lo que es receso lateral, que tenemos parte del receso y una parte de la estructura central, y los forámenes. Entonces, si bien acá pues la imagen lo presenta muy bonito, usualmente uno encuentra las 3 condiciones simultáneamente. Es extremadamente difícil encontrarlas de forma separada. Y lo otro es que siempre hay un cambio degenerativo por la edad con gran cantidad de hallazgos. Entonces, la hipertrofia de las facetas, la pérdida de la altura del disco intervertebral, el abultamiento del disco, los osteofitos y la hipertrofia del ligamento amarillo. Lo más importante y la patología o el resultado final de esta condición es una hipertrofia excesiva del ligamento, como se ve acá, que es lo que genera la compresión. Es tal vez el hallazgo más importante de la enfermedad. Hay otras patologías que pueden generar un canal lumbar estrecho, como son las malformaciones, la espina bífida, los tumores, y también se incluyen dentro de las definiciones, pero realmente esto es un poco más específico. Tal vez lo que podríamos sospechar de entrada es una espina bífida, evaluar bien el paciente, porque si tiene un lipoma con pelos en lo que es la zona lumbar, pues nos daría de entrada que hay una espina bífida oculta, y esto puede explicar a edades muy tempranas un canal lumbar estrecho. Bueno, otro componente es que la columna lumbar tiene unas grandes variaciones anatómicas en cuanto a su configuración. Hasta la fecha se han descrito que la columna tiene 3 configuraciones, que son elíptica o esférica, en trébol y triangular. ¿Qué pasa? Que la columna lumbar tiene estas 3 configuraciones. Entonces, en la zona toracolumbar se presenta el cambio de esférico a triangular. En la zona lumbosacra, de triangular a trébol.
¿Qué va a pasar? Ese cambio esférico triangular hace una estenosis fisiológica, especialmente en los segmentos L1 y L3, y esto tiende a desaparecer hacia el nivel del E5. Entonces uno podría encontrar, si es un canal lumbar congénito estrecho, con algún fenómeno ligeramente degenerativo en ese segmento, el paciente va a tener una estenosis mucho más compleja. ¿Listo? Y hay que tener algo muy importante, que es la base de la fisiopatología, es entender el complejo triarticular, que es el arco vertebral, la faceta y el disco. Cuando se rompe la armonía en estos tres componentes, se afecta el ligamento amarillo y se va a generar una hipertrofia extremadamente importante. Entonces, cuando se habla de esta unidad, hay que tener eso en cuenta para entender la fisiopatología. ¿Listo? Y finalmente, el principal elemento afectado será el ligamento amarillo, que tratará de hipertrofiarse para dar una estabilidad extra a la pérdida de este balance. Entonces vamos a entender qué es lo que estamos hablando. Primero hay que entender que hay tres fases. Cuando disfunciona el complejo triarticular, cuando se inestabiliza, y que es una inestabilidad dinámica, y cuando se estabiliza, que es una deformidad fija. ¿Okay? Entonces se genera el complejo triarticular. ¿Okay? ¿Qué pasa? Entonces podemos tener dos rutas, la degeneración facetaria o la degeneración del disco. Empecemos por la degeneración facetaria. Acá, por alguna causa, las facetas se dañan un poco más rápido, se hacen unos cambios sinoviales, y esto es donde el paciente llega con un síndrome facetario, que es un dolor lumbar, que se limita para la extensión, que es un poco difícil. ¿Qué pasa? Esto empieza a degenerar los cartílagos porque esos cambios sinoviales hacen que la articulación facetaria se inestabilice. Entonces, aquí empieza a sufrir el disco, y el disco empieza a hacer herniaciones. Cuando ya el disco pierde altura, pierde forma, se genera mayor movilidad y eso genera una laxitud de la cápsula articular. Esto hace que las facetas pierdan la unión y se genere una inestabilidad, pero esta inestabilidad es dinámica. Aquí es donde cobra importancia las radiografías dinámicas para detectar una lesión de forma temprana en la enfermedad. Cuando ya se viola demasiado la cápsula, ya es una condición muy dinámica, se genera una subluxación constante y ya es donde se presenta una espondilolistesis degenerativa. ¿Qué pasa? Cuando ya es degenerativa, se tratan de formar osteocitos para hacer los signos tempranos de fusión, y acá es donde se termina hipertrofiando de forma mayor la faceta y la lámina, y esto es lo que lleva a una estenosis del canal central, y eso obviamente afectará a múltiples segmentos. En la vía del disco, el disco, digamos que de forma temprana, pierde altura y empieza a presentar los fenómenos de desgarros y radiales y circunferenciales, lo que se vería en la resonancia como los fenómenos de disco. Eso genera inestabilidad, entonces hay un síndrome facetario y una herniación de disco. Se rompe el disco, entonces ¿qué va a pasar? Se pierde nuevamente esa articulación facetaria estable y ya empieza la estenosis dinámica. Y ya el disco pierde completamente su altura, prácticamente desaparece, entonces nuevamente se genera más inestabilidad y termina en una espondilolistesis degenerativa. Nuevamente se forman osteofitos y lo último que ocurre en esta vía es que el cuerpo vertebral trata de aumentar su tamaño, se hipertrofia y también facilita, junto con todos estos mecanismos, nuevamente una estenosis central. Entonces, ¿qué es lo importante de haber entendido eso? Que el ligamento amarillo es lo que casi siempre va a respetar o a tratar de soportar ese fenómeno triarticular, y esto es lo que casi siempre explica la estenosis central. Ahora, nos faltarían los recesos laterales, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Aquí se da por dos mecanismos, la pérdida de la función del disco y la hipertrofia de la faceta. Esto podría ser un poco más tardío según la evolución. Y la estenosis foraminal, que es mucho más lateral, ¿cierto? Esto casi siempre se relaciona con espondilolistesis ísmica. Esto debuta sobre todo en los pacientes jóvenes. Entonces, paciente anciano lleva este orden 1, 2 y 3. El paciente anciano lleva estos tres fenómenos, mientras que el paciente joven sería al revés. Empezaría así y se devolvería. ¿Listo? Entonces es muy importante conocer la historia para saber más o menos por dónde enfocar el paciente y por dónde está su alteración. Entonces miremos acá lo que es una compresión central y aquí una compresión lateral, aunque es muy difícil separar. Entonces, frente a lo anterior hay que entender, o se han desarrollado dos teorías que es lo que explican los síntomas del paciente, que es la teoría de la compresión vascular y la teoría de la compresión neurogénica. Entonces empecemos con la compresión vascular. ¿Qué quiere decir? Lo primero es que en la teoría de compresión vascular hay un bloqueo a la irrigación de la caudequina. ¿Listo? Se da una compresión multinivel, algunos hablan de 2, de 3 niveles para que al menos empiecen los síntomas. ¿Y qué ocurre acá? Hay un bloqueo al flujo venoso anterógrado, eso genera una estasis venosa y hace que se genere una vasodilatación venosa que empieza a comprimir las raíces.
Entonces esto empezaría a desarrollar los síntomas. Cuando la enfermedad comienza a avanzar, esa vasodilatación también empieza a afectar los que son los capilares y las arteriolas. Entonces, cuando el paciente empieza a hacer actividad física, se pierde la respuesta simpática frente a ese estímulo y eso hace que se generen isquemias a nivel de la médula. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un cuadro muy similar a la claudicación vascular y es lo que a veces dificulta el enfoque a la hora de separarlo de la claudicación vascular. Ahora, la teoría de compresión neurogénica es una teoría que se presenta un poco más tardía en la etapa de la enfermedad. ¿Listo? Y básicamente es que la compresión hace que se generen descargas patológicas frente a estímulos rutinarios. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Entonces el paciente, al estar en largas jornadas de pie o con estos estímulos que son rutinarios, se va a empeorar. ¿Qué va a pasar? La compresión va progresando poco a poco y también bloquea lo que es el flujo de líquido cefalorraquídeo a nivel de la médula. Entonces, ¿esto qué hace? Que se pierde el aporte nutricional y esto genera edema y acumulación de sustancias tóxicas y fibrosis, casi siempre radicales libres, lo cual genera una hipertrofia anormal para la edad del paciente. Bueno, en cuanto a la clínica, entender un poco de esto. Entonces, lo más llamativo de esta enfermedad es que el examen clínico va a ser completamente normal o va a tener alteraciones no significativas. ¿Qué quiere decir? Solo vamos a encontrar un dolor axial, un dolor lumbar sin irradiación o con irradiación muy pobre. Y eso es lo que nos va a empezar a entrar un poco en la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me pongo a estudiar todos los pacientes por encima de los 64 años, hasta el 100% va a tener algún cambio degenerativo en la columna. Entonces, esto también es esperado por la edad, tener muy en cuenta eso. Y lo otro es que cuando yo empiezo a hacer imágenes de rutina, estos son en los estudios cadavéricos, pero las imágenes de rutina, puedo encontrar alrededor de los 65 años un 6% de pacientes con una estenosis importante. Pero a los 70 años esta estenosis puede subir al 80%. Entonces es muy importante cómo enfocamos a estos pacientes, porque si el paciente puede tener una imagen alterada, pero es un paciente asintomático, no debemos hacerle mayores intervenciones. Y eso es lo que limita casi siempre el enfoque de la enfermedad, que hay una pobre correlación clínico-radiológica. ¿Qué pasa? ¿Cómo se dio cuenta de eso? Pues el estudio sueco empezó a estudiar los pacientes de forma adecuada. Entonces ellos dicen, bueno, promedio, hay 5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Pero lo llamativo es que las cirugías pues, se presentan de 3 a 11 pacientes por cada 100.000 habitantes. ¿Qué quiere decir? Que estamos interviniendo a estos pacientes y eso es lo que explica los malos resultados quirúrgicos a la hora obviamente no solo de determinar la enfermedad, sino de evaluar los resultados de la calidad de vida, de la movilidad, del control del dolor. Listo. Y pues como siempre saber que la principal causa de la estenosis espinal será la esperanza de vida. Bueno, en cuanto a los hallazgos clínicos, nuevamente los textos, hasta los libros, describen que suele ser normal, ¿listo? Inclusive patológicamente anormal porque el paciente está muy deteriorado, pero pues los hallazgos en las maniobras no suelen ser alterados. ¿Qué es lo más llamativo? Simplemente la limitación para la extensión lumbar, eso lo vamos a entender cuando hablemos de las claudicaciones neurogénica y vascular. Y lo segundo tal vez sería la ausencia o la limitación para la extensión de las extremidades inferiores. El paciente siente una limitación a la hora de estirar los miembros inferiores. El resto, miren que en las mejores revisiones llega hasta un 50-60% de los casos. Entonces, queda un gran vacío en el examen clínico. Inclusive los signos mielopáticos y radiculares los describen con muy poca frecuencia. Los síntomas puros y clásicos que encontramos, la reflexia, el Babinski, listo, eso es extremadamente importante. Que esos hallazgos son muy poco frecuentes y casi siempre es una etapa extremadamente avanzada de la enfermedad. Bueno, entonces ahora sí hablemos un poco de la presentación clínica. Entonces, lo tradicional es la claudicación neurogénica y el principal diferencial es la claudicación vascular. La claudicación neurogénica también se puede llamar la pseudoclaudicación y la claudicación vascular lo llaman como claudicación real o claudicación clásica. Esta sería también la claudicación neurogénica, recibe el nombre de claudicación atípica. ¿Listo? Eso es según pues la revisión que hagamos. Ahora, básicamente el paciente va a iniciar con un dolor en las extremidades inferiores y en los glúteos y que se inician cuando el paciente marcha. ¿Qué va a pasar? La claudicación neurogénica obliga al paciente a detenerse, pero también lo obliga a sentarse y a flexionar el tronco para aliviar los síntomas.
¿Cuál es la diferencia? Entonces, la claudicación neurogénica tiene una distancia un poco menos frecuente. ¿Qué quiere decir? El paciente puede caminar 100 metros, mañana 200 y así usualmente. La claudicación vascular es una distancia un poco más constante. ¿Listo? Lo otro es que en la claudicación vascular el paciente solo requiere detenerse. Muchas veces no se sienta ni flexiona el tronco para aliviar los síntomas. Entonces, esas son una de las principales sospechas que se van presentando. ¿Qué más va a pasar? El paciente tiene alteraciones en la marcha, va ampliando la base de sustentación. Eso no ocurre en la claudicación vascular. El paciente desarrolla parestesias, o esto sí se presenta en ambas claudicaciones, y pues la debilidad puede ser de forma similar también en ambas claudicaciones. ¿Qué va a pasar? Otro componente muy importante es la postura corporal. En la claudicación neurogénica el paciente va a empeorar estando de pie y con extensión lumbar. Pues obviamente se va a empeorar marchando. En la claudicación vascular, el paciente estando de pie y teniendo una extensión lumbar no va a desarrollar síntomas. Y lo otro es la forma como el paciente, nuevamente dijimos, se detiene, él se siente y flexiona el tronco, algo que no se ve con frecuencia en la claudicación vascular. Ahora, esa es la presentación clásica y típica que tenemos, pero no siempre es la usual. ¿Qué pasa? El paciente puede presentar síntomas radiculares francos de tipo neuropático, que es raro, o pseudodolores pseudoradiculares, que tienen una distribución radicular, pero es más que todo de tipo osteomuscular. Esto no es tan frecuente en la claudicación vascular. ¿Listo? Lo otro es saber que todos estos síntomas van a ser por condiciones multifactoriales, por la compresión mecánica, la irritación inflamatoria, la congestión vascular, la compresión del líquido cefalorraquídeo a nivel medular, o sea, todo lo que veníamos hablando. Entonces, eso es lo que hace que la clínica no tenga un criterio diagnóstico completamente específico y limite mucho un diagnóstico específico. Entonces, ¿qué hace? Es una clínica muy amplia, muy heterogénea, y esto a veces es lo que limita mucho el resultado del paciente. Bueno, ¿para qué le podemos ofrecer a estos pacientes? Entonces, tenemos pues intervenciones quirúrgicas, esto lo desarrollaremos más adelante, hay gran cantidad de intervenciones quirúrgicas. También tenemos el manejo médico, que es amplio, unos tienen evidencia, otros no tienen evidencia. Listo. Lo otro es que uno que busca, entonces realmente la base es la cirugía, porque buscamos es retirar la compresión, pero no siempre se va a detectar. ¿Por qué? Porque hay compresiones dinámicas. Entonces siempre el enfoque de estos pacientes es con las imágenes para poder descartar condiciones ocultas como las compresiones dinámicas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que tanto el manejo médico como el manejo quirúrgico tienen un apoyo y eso dificulta cuál escoger como primera opción. Bueno, entonces, ¿qué es lo llamativo? Y la evidencia genera una contrariedad, y es que el tratamiento médico es la primera línea de tratamiento, pero el gol estándar o el estándar de oro es la cirugía. ¿Esto qué se da? Esos resultados inconcluyentes en los estudios por el entrecruzamiento de pacientes. Entonces, esos resultados inconsistentes es lo que genera estos resultados de que la primera línea de tratamiento sea diferente al estándar de oro. Ahora, ¿por qué la cirugía se deja como una alternativa? Entonces, es muy importante. ¿Qué pasa? Que los pacientes mal seleccionados pueden tener hasta un 27% de reintervención en el primer año, es decir, cerca del 30%. Es decir, yo opero 10 pacientes, en promedio 3 van a requerir una reintervención de forma muy temprana. ¿Y qué pasa? Esa mala selección aumenta el número de complicaciones. ¿De cuándo? Cerca del 100% de los pacientes. Pero ¿qué es lo más importante? Que hasta un 3.1% de los pacientes va a tener complicaciones de tipo cardiopulmonar, trombosis venosa profunda, ácido isquémico, es decir, todos los eventos tromboembólicos por la postración. Normalmente las complicaciones en un paciente bien seleccionado son cercanas al 1%, es decir, triplicamos las complicaciones. Y lo otro es el riesgo de muerte, se le da un 0.4%, en un paciente bien seleccionado llega al 0.1%. Eso es extremadamente importante, seleccionar adecuadamente el paciente a la hora de cirugía. Lo mismo el manejo médico, pues queda como un cuadro vago, entonces aquí es donde vamos a tratar de entender con la evidencia para dónde tirar los pacientes, ¿cierto? Nuevamente, es porque los estudios no han tenido un buen desarrollo estadístico ni analítico. Bueno, en cuanto a las imágenes, entonces, ¿qué le vamos a pedir a estos pacientes? Es muy importante porque esos pacientes van a requerir varias imágenes para un enfoque adecuado de la enfermedad. ¿Qué pasa? Cada imagen nos aporta el diagnóstico. Entonces, empecemos con las radiografías, son extremadamente importantes, sobre todo las dinámicas. Pues se piden las 4 proyecciones en flexión AP y lateral, y esto sobre todo para tratar de identificar las inestabilidades dinámicas en las etapas iniciales de la enfermedad, ya que después si hay una inestabilidad fija se va a ver en cualquier tipo de imagen, pero las inestabilidades dinámicas solo se van a ver con las radiografías.
La tomografía es para evaluar los casos que haya una hipertrofia de hueso o para evaluar la calidad de un paciente con osteoporosis que supongamos que lo tengamos que instrumentar. Debemos tratar de utilizar técnicas de aumentación, tornillos cementados, ¿cierto? Todos esos apoyos. La resonancia sería una de las imágenes de elección, listo, que usualmente es para evaluar la estructura ligamentaria y los discos intervertebrales. El mielograma pues cayó en desuso, realmente solo se utiliza si la resonancia está contraindicada. Y ellos recomiendan al menos 2 grupos de imágenes, que serían al menos la radiografía simples y la resonancia. Otros incluyen al menos 3, que son radiografía, TAC y resonancia, tratando de evaluar la calidad de hueso. Bueno, ¿qué es muy importante y qué es lo que yo espero encontrar según los pacientes? Entonces, para las mujeres, usualmente encuentro una espondilolistesis degenerativa, es decir, un poco más tardía, y se presenta a nivel del E4 y del E5. ¿Listo? Pero los pacientes, y en los hombres esperamos encontrar una degeneración más de tipo L5-S1 y lo usual es una espondilolistesis ísmica. Entonces, las mujeres va a ser más degenerativa, mientras que los hombres va a ser algo más mixto o congénito. ¿Ok? Es importante tener eso en cuenta. Otro hallazgo muy importante es que de todos los pacientes que me lleguen, podemos tener una resonancia alterada en el 21% de los casos y un paciente totalmente asintomático con respecto a esta enfermedad. Ahora, digamos que la tomografía también cobra otra importancia y es en los pacientes que yo quiero predecir si van a hacer una estenosis mucho más temprana o no. Entonces recomiendan hacer lo que llamo una medida en el plano medio sagital, o sea, digamos de esta forma, o en el corte axial. Entonces yo dicen, si la estenosis es por debajo de los 10 milímetros, así no tenga elementos compresivos, se llama una estenosis absoluta. ¿Qué quiere decir? Que todos estos pacientes a edades tempranas desarrollarán en algún momento compresión. La relativa, que es como la zona gris, es un 10 a un 13%. Usualmente estos pacientes harán compresiones más tempranas, usualmente entre los 40 y 60 años, entonces es un paciente para tener en la visión. Y la normal, que es por encima de 13 milímetros, usualmente es el paciente clásico, que es por encima de los 60 años de edad. Bueno, en cuanto a la electromiografía, bueno, la electromiografía es un examen muy útil, pero tenerlo en cuenta no es un examen de rutina, entonces no debemos pedirlo con mucha frecuencia. Solo lo utilizamos para diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿cuándo recomienda la evidencia utilizarla? Uno, un enfoque prequirúrgico, es un paciente que tiene un pie caído, ya tiene una pared y queremos evaluar qué tanto daño neurológico tiene en pronóstico de recuperación. ¿Listo? Paciente diabético con sospecha de complicaciones microvasculares que lleva usando insulina 2 años, o sea, un diabético tipo 1 con más de 1 año, o un diabético tipo 2 con más de 10 años. Entonces, realmente queramos saber si la enfermedad es por los síntomas son por la diabetes o propiamente por la estenosis lumbar. En cualquier paciente con sospecha de polineuropatía que está entrando o saliendo de un Guillain-Barré o es una polineuropatía diabética. Listo, todos esos pacientes tenerlos en cuenta. Entonces, siempre es un examen muy útil, pero solo en casos seleccionados. Y otra condición que se utiliza a nivel postoperatorio es en el paciente que puede salir con un pie caído para ver si realmente hubo una lesión real del nervio o solo fue una alteración. En estos casos, recomiendo 4 semanas después de la intervención. Bueno, ¿qué escalas de evaluación tenemos? Pues la evidencia es un poco inconsistente en este punto porque tenemos todas estas escalas. Tal vez la más utilizada es las de Oldwestry y la escala visual análoga del dolor. Pero todas esas escalas es lo que también ha limitado la evidencia a la hora de clasificar y determinar la recuperación del paciente. Ahora, lo otro es cómo la respuesta. Entonces ellos utilizaron 3 parámetros y con base en estos 3 parámetros es una recuperación pequeña o escasa, una recuperación intermedia y una recuperación adecuada o larga. Utilizaron 3 valores dependiendo de los estudios. ¿Qué tenemos? La diferencia de medias, la estandarización de la diferencia de medias y el riesgo relativo. Entonces, ¿cómo funcionaba la diferencia de medias? Simplemente comparar una media de la población del tratamiento médico con la media de la intervención quirúrgica. Y ellos decían, si hubo una diferencia mayor al 10%, es que los resultados no fueron, o la recuperación no fue adecuada en estos pacientes. En cuanto a la estandarización de medias, un valor de 0.4 y el RR, dependiendo si era un factor protector o si era un factor de riesgo. Entonces, ponen estos valores. La recuperación media de un 10 a un 20 en una recuperación adecuada mayor del 20%. Esto hay que tratar de tenerlo en cuenta para poder evaluar pues, la recuperación del paciente. Y esto será que hay tantas escalas que la única forma de evaluar, digamos, o de tratar de extrapolar unos resultados adecuados fue esto. Listo, pero esto limita bastante la información y nos limita mucho los resultados a la hora de enfocar estos pacientes. Bueno, entonces,
¿Cuándo vamos a hablar? Entonces, primero, ¿qué pacientes deben estar como primera instancia a manejo médico? Entonces, deberíamos tratar de que todos los pacientes como primera línea vayan al manejo médico. Obviamente, hay algunas indicaciones que no es así. Entonces, uno, paciente que no tenga signos mielopáticos en cuanto al examen clínico. Por imagen es un poco debatido, ya que hay artículos que hablan que las hiperintensidades medulares no hablan de pronóstico, pero digamos, si yo tengo una hiperintensidad en la imagen y hay signos mielopáticos, lo ideal sería de entrada llevar a un paciente a cirugía. Un dolor axial que no esté irradiado, aquí hablan más que todo en glúteos y en zonas isquiotibiales, o una lumbalgia aislada. Y un dolor radicular vago que siga es un patrón más bien muscular o osteomuscular, que no siga un patrón neurológico franco. Listo. La zona gris, que es la cirugía diferida, entonces son pacientes que están en tratamiento médico y por alguna causa van a requerir cirugía en algún momento de eso. Entonces, uno es el paciente que falla el tratamiento, como vamos a ver, existen 3 pasos, entonces el paciente que falla en los 2 primeros pasos debe ir a cirugía. ¿Cuánto tiempo esperamos? En promedio 6 semanas. ¿Okay? Cualquier lumbalgia que esté empeorando durante el tratamiento médico, porque ya tenemos una compresión clara. Cualquier paciente que tenga unos síntomas radiculares neurológicos francos durante el seguimiento, o un paciente que durante los estudios iniciales sepamos que tenga una columna inestable o potencialmente inestable. Por ejemplo, la potencialmente inestable sea una espondilolistesis grado 2 fija, que sabemos que es la que más riesgo tiene de degeneración, o la columna inestable, que la detectemos por radiografías dinámicas, independientemente del grado de espondilolistesis, porque sabemos que por historia natural ese paciente no se va a fijar hasta que la enfermedad esté francamente avanzada. Bueno, las indicaciones de cirugía absoluta, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque es un paciente que desde que nos llega a la consulta deberíamos evaluar la intervención. Entonces, cualquier disfunción vesical, tenesmo vesical o incontinencia vesical, retención urinaria, de llevarlo. Paciente con disfunción intestinal casi siempre es incontinencia fecal, deberíamos llevarlo a cirugía. La disfunción de ambos esfínteres simultáneamente, que sería una etapa más avanzada, o lo otro es un paciente que tenga un dolor radicular de forma clara y que por la imagen se corrobore. Entonces, esos pacientes deberían ir de cirugía de primera entrada. Bueno, ahora, ¿qué intervención le vamos a ofrecer a este paciente? Y eso es lo que tal vez nos enreda un poco. Las guías tratan de enfocar y separar los pacientes según su compresión para definir qué tratamiento vamos a hacer. Eso es extremadamente complejo, pero digamos que son las indicaciones. Entonces, lo primero es si es una estenosis central, si es una estenosis lateral, si tiene alguno de estos 3 grupos, que es una espondilolistesis degenerativa, una recurrencia o una estenosis articular, una inestabilidad iatrogénica, que son los pacientes que operamos sin fusión y sin instrumentación, o que el paciente tenga escoliosis o cifosis en la columna lumbar. ¿Listo? Entonces, cuando hablan de una estenosis central, ellos hablan de una laminectomía descompresiva. No hablan acá de fusión e instrumentación, a menos de que sean 2 o más niveles. ¿Listo? Pero usualmente, como es un solo nivel, ellos prefieren la laminectomía. Ofrecen estas 4 alternativas, que eso depende de la habilidad del paciente, del cirujano y de la comodidad también de quien va a intervenir al paciente. Entonces, tener estas alternativas a la mano. Cuando la estenosis es lateral, entonces ellos forman 3 grupos. La zona de entrada, que sería más hacia el receso lateral, la zona intermedia, que es entre el receso del foramen, y la zona de salida, que sería propiamente el foramen. Entonces, ¿qué recomiendan? En la zona de entrada, una facetectomía. Esto pues es controvertido. En la zona media, laminectomía con facetectomía, que es tal vez la indicación y la intervención que más realicemos, que es muy similar a las hernias de disco. Y en la zona de salida recomiendan una foraminotomía. Listo, es como la recomendación. Ahora, ellos ¿qué dicen? Si usted considera que va a ser una facetectomía total, sobre todo en estas zonas, o se va a extender de la zona facetaria a la pars, piense o considere al menos una fusión de la vía posterior. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora, ¿qué pasa? El tercer grupo, que es cualquiera de estas condiciones, ellos dicen descompresión posterior y fusión. Listo, todo vía posterior. Ellos dicen, hágale una vía anterior si el paciente presenta alguna de las 4 siguientes condiciones, que es paciente que está teniendo una curva progresiva que se está deformando, listo, está haciendo una escoliosis, entonces el paciente también se recomienda una vía anterior, listo. Cuando el paciente va a requerir una instrumentación de 2 o más vértebras, ¿eso qué quiere decir? Que tratemos de restaurar la altura de la columna para poder fusionar el paciente, ya que en una columna muy enferma, sin una adecuada lordosis, sin una adecuada altura de los discos, el paciente se nos va a deteriorar mucho más y hará una enfermedad del segmento adyacente mucho más temprano, o también aumenta el riesgo de la cifosis de la unión proximal.
¿listo? Cualquier paciente que ya operamos y nuevamente tiene una estenosis recurrente con espondilolistesis, ese paciente trata de hacerle una vía anterior para fijarlo mucho más junto con la descompresión y difusión. Y cualquier paciente que entra tenga una traslación vertebral de más de 4 milímetros o una angulación más de 10 grados comparado con el segmento adyacente. Esto puede ser en un paciente que no esté instrumentado o que esté instrumentado. ¿Listo? Extremadamente importante. Entonces, tener en cuenta que iniciar con la vía posterior y después la vía anterior. Eso depende pues del cirujano. Y aquí ya los expertos nos contarán qué tiempo prefieren hacer primero, si la vía anterior o la vía posterior. Y lo otro es el paciente que tiene escoliosis o cifosis. Entonces ellos dicen, haga una laminectomía descompresiva y le hace fusión a todos estos pacientes y con instrumentación vía posterior. ¿Cuándo? Entonces ellos dicen, pues cualquier curva flexible, cualquier curva que esté progresando, una radiculopatía, que tenga una listesis lateral, sobre todo en las radiografías dinámicas, o que se esté perdiendo la lordosis. Y agréguele una vía anterior si cumple cualquiera de los 4 criterios que habíamos hablado. Entonces, extremadamente importante tratar de tener esa información a la mano para brindar la mejor intervención acorde a la evidencia que tenemos hasta la fecha. Bueno, ahora, ¿qué pacientes son los que mejor responden a la cirugía? Los pacientes que tienen un índice de Old-Westry menor o igual a 65, porque la enfermedad no está tan avanzada, por lo cual podemos tener buenos resultados. Paciente que no consuma tabaco, porque mejora la cicatrización, mejora las tasas de fusión, evita las respuestas inflamatorias patológicas y disminuye la tasa de infección. Paciente que tenga estenosis foraminal, cualquier dolor radicular que esté acentuado y tenga un hallazgo clínico, ese va a responder de forma adecuada en cuanto al paciente que no tiene compresiones completamente francas. ¿Listo? Cualquier paciente que no trabaje levantando objetos pesados o cargas importantes. ¿Listo? Un paciente que tenga un déficit neurológico claro, porque son los pacientes que sabemos que al descomprimirlos pues va a dar mejoría clínica porque hay algo realmente mecánico. Ahora, ¿qué pasa si no intervenimos los pacientes o lo intervenimos? La estenosis se puede complicar. Lo más raro es que el paciente debute con una caudequina. Estas son etapas extremadamente avanzadas de la enfermedad, que el paciente ya quede con parestesias y debilidad de miembros inferiores de forma permanente, un dolor intratable, sea de radicular, neuropático, axial, listo, extremadamente importante. Y lo otro es la discapacidad del paciente, que casi siempre llevan a pensión y una pérdida de la funcionalidad casi total del paciente para la marcha. Bueno, en cuanto a la cirugía, las complicaciones descritas dependen mucho de la técnica y de la habilidad del cirujano. Entonces, son pacientes que deben tratar de operarse por un cirujano experto en columna y que conozca bien los abordajes y se sienta cómodo. Entonces, lo primero es que aumente el dolor axial o radicular, listo. Lo otro es que la columna se deforme. Esto es muy importante, sobre todo cuando hacemos instrumentaciones largas por el riesgo de enfermedad del segmento adyacente. La fístula, el hematoma, que es sobre todo en los sangrados, el tromboembolismo pulmonar, que se relaciona más con el paciente postrado por dolor secundario a la mala selección, los pacientes con espondilolistesis, que son los pacientes que habíamos visto que se les ofrece una intervención, pero no requieren instrumentación ni fusión. Esos pacientes tienen más riesgo de inestabilidad, especialmente cuando violamos mucho la faceta. Que progrese la espondilolistesis, ¿cierto? Que el paciente lo instrumentamos, pero no hicimos una adecuada instrumentación, la instrumentación falló. Y la enfermedad del segmento adyacente, estos son obviamente los pacientes que se le realizó fusión y usualmente se presenta en promedio 10 años después de la instrumentación. Bueno, entonces, ¿cómo son los manejos médicos? Tenemos 3 pasos. Entonces, el paso 1, y este es como el cronograma que deberíamos tratar de llevar. Entonces, el paso 1 es ponerle un antiinflamatorio con acetaminofén y agregar algún medicamento para el dolor neuropático. Algunos hablan carbamazepina, otros gabapentin, otros hablan de la pregabalina. Al menos tener esta combinación. Listo. La terapia física con ejercicios de estiramiento y fortalecimiento. Ya le mostraremos en qué consiste eso. Y ese tratamiento máximo en un periodo de 2 a 4 semanas para que el paciente empiece a presentar mejorías. No tiene que desaparecer completamente los síntomas, pero el paciente empezarse a sentir mucho mejor. El paso 2 es mejorar la analgesia. Ellos ya hablan de incluir opioides aquí, al menos de mediana o de alta potencia, y un manejo invasivo, al menos inyección de esteroides. Lo que más tiene evidencia son las inyecciones epidurales lumbares. Algunos hablan de los bloqueos, pero no tienen tan buena evidencia. Continuar con la terapia física y nuevamente esto dura de 2 a 4 semanas. El paciente no mejora en estos 2 pasos, ya debe ser llevado a cirugía porque sabemos que la evolución de ese paciente va a ser torpida. No hay evidencia, no tiene efectividad el corset, los dispositivos intraespinales, la Matsudaira, que es un inhibidor de la prostaglandina E1 y E2 que trata de bloquear esa fibrosis y esa hipertrofia, pero no hay evidencia. Las inyecciones locales de esteroides, ya vamos a entender esto, quiropraxia, acupuntura, ¿cierto? Todo esto
hasta la fecha no ha dado ningún buen resultado o no tiene conclusiones sólidas para recomendarse. Entonces, ¿cómo vamos a infiltrar el paciente? La evidencia recomienda combinar anestésicos tópicos locales con esteroides. Tenemos la lidocaína o la bupivacaína, estas son las dosis que nos recomiendan. ¿Listo? Y los esteroides, pues hay muchos, pero está incluida la dexametasona, ¿cierto? Pues lo que la evidencia más respalda es la metilprednisolona y la triamcinolona a estas dosis. ¿Listo? Pero si revisamos pues la evidencia es muy amplia. Ahora, ¿qué tanta evidencia tiene la infiltración? Entonces, este es un artículo del 2020, que es el que hace la revisión de todas las infiltraciones y nos trae toda esta cantidad de estudios, miremos de todo lo que hay. Pero ellos dan la conclusión de que las infiltraciones no dan tan buenos resultados, especialmente a largo plazo, porque cuando empezamos a evaluar las respuestas, muchas veces la inmediata es bastante buena, pero cuando empezamos a acercarnos a los resultados a largo plazo, se acerca mucho a que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Lo que mejor controla es el dolor, pero miramos la funcionalidad, acá cruza la unidad y es un factor que puede ser hasta negativo. En la funcionalidad también cruza la unidad, no tiene tan buenos resultados. En el dolor, sobre todo a largo plazo. Entonces, a pesar de que los esteroides, las infiltraciones y el manejo avanzado del dolor está recomendado, tampoco tiene una evidencia tan sólida como para pretender que el paciente va a mejorar de forma significativa, y eso se le debería explicar al paciente. ¿Okay? Bueno, ¿qué estiramiento se le recomienda al paciente? Entonces vamos a empezar con un paciente acostado. Estiramos el pie menos afectado, listo, inicialmente con flexión de la extremidad, después lo hacemos de pie de igual manera, derecho primero e izquierdo, o de donde tenga menos síntomas el paciente, y después pasamos al más sintomático, luego lo hacemos con la extremidad estirada, y por último ambas extremidades. Inicialmente esto se hace para pasar a la segunda etapa de los estiramientos, donde el paciente ya lo hace sentado, tratando de forzar un poquito más la columna, nuevamente el lado menos afectado primero y después el lado contralateral, después tratar de fortalecer los músculos de esa musculatura paraespinal y finalizamos con este último ejercicio. Bueno, ¿quiénes van a manejar a este paciente? Siempre es un manejo multidisciplinario, la cabeza son fisiatría, terapia física y medicina del dolor, neurocirugía, ortopedia de columna, están ahí al tanto para definir cuándo intervenir al paciente por el fallo del tratamiento, pero siempre es un manejo integral porque la patología es multifactorial. Bueno, entonces ya para concluir, la estenosis del canal lumbar es una patología muy común y frecuente, es una enfermedad de altísimo costo por los altos grados de incapacidad. Todavía no tenemos evidencia completamente sólida, excepto en algunos casos muy puntuales que fue lo que hablamos. Siempre un manejo multidisciplinario y saber que estos pacientes no van a tener un tratamiento curativo, mejorarán, tendrán tal vez mejoría en la calidad de vida, pero el paciente continuará sintomático y con dolor, debido a que la etiología es multifactorial y no vamos a poder tratar todas las condiciones. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Gracias, Simón. Una revisión general bastante buena. Me gustaría ver el concepto de Salomón sobre la instrumentación, porque a mí me queda mucha duda con estos pacientes, sobre todo los pacientes que son de mayor edad. Uno como que no encuentra que a los pacientes les vaya tan bien como al canal cervical estrecho. Entonces a veces los instrumenta uno, otras veces uno decide no instrumentar, pero yo he visto que el resultado no es tan bueno como el canal cervical estrecho, sobre todo en los pacientes ya de más edad. Me gustaría saber qué opina Salomón y qué ha visto por allá. Adelante, Salomón, si estás conectado. Hola Nacho, sí, bueno, más o menos te cuento qué es lo que hemos observado. Creo que, bueno, y esta ya es como una contrapregunta también que te hago. Yo he visto que se revisa mucho, ¿cierto? O sea, una de las cosas que quizás más he aprendido, pues es el arte de la revisión, ¿cierto? Y quizás porque, no sé, hace unos 20, 30 años, cuando hubo la explosión de la instrumentación, y como bien lo mencionaba Simón, se empezaron a sobreindicar cirugías, fenómeno que creo que aquí también pasó, ¿cierto? Hace quizás de pronto más temprano que lo que nos llegó a nosotros. Entonces sí he visto muchos pacientes, pues ya un poco más ancianos, ¿cierto?
con múltiples instrumentaciones, o sea, segmento adyacente. Van subiendo, va subiendo, van subiendo. Y hablando con uno de los profesores más experimentados acá, ¿cierto? Aquí está el de 65, el de 55, el de 45 y el de 35, ¿cierto? Los profesores. Entonces es muy bueno hacer la comparación y hablar con cada uno de ellos. Pues hay como 10 años. Entonces, obviamente, el doctor Mulek, que está, pues, que tiene mayor experiencia, ¿cierto? Él habla de eso. Él habla que quizás se sobreindicó y que ha tenido que aprender a revisar muy bien los pacientes porque ese paciente que se toca muy tempranamente con seguridad va a desarrollar segmento adyacente, ¿cierto? Entonces ya eso uno debe compararlo con las tendencias actuales, que uno ya ve de pronto, ¿cierto? Cirujanos un poco más jóvenes que son muy agresivos desde el principio, ¿cierto? O sea, son profilácticos para el segmento adyacente, entonces desde el principio deciden vías anteriores extensas y también vías posteriores extensas. Entonces, Nacho, no sé, o sea, no hay una respuesta a eso. ¿Qué sí he notado? Digamos que con mi profesor, que es como, podría decir que de pronto el más completo, que lo ha intentado todo, ¿cierto? Ex-lifts, T-lifts. Él dice, bueno, es mejor dominar una buena técnica, ¿cierto? Y tomar todas las precauciones para evitar el segmento adyacente. O sea, de verdad respetan el segmento adyacente. Porque uno dice, los estudios dicen que 5 a 10 años, pero si uno no eh, toma en cuenta todas estas medidas, por ejemplo, respetar la faceta superior, respetar las facetas inferiores, y se toman su tiempo para hacerlo, o sea, no exponen hasta allá arriba, porque uno a veces, inclusive en medio de la cirugía, solo marcando, si usted no marca desde el principio y solo a cálculo, te puedes exceder un nivel por encima, un nivel por debajo. Eso impacta. Eso impacta en el segmento adyacente. Más o menos me entiendes, Nacho, lo que Sí, estoy queriendo decir. Entonces, digamos que se respeta. ¿Para qué? Para que el segmento adyacente, que va a ser inevitable, uno lo pueda prolongar su aparición, ¿cierto? Y no sea a 2, 3 años, ¿sí me entendés? Sino que realmente. Entonces, eso es más o menos lo que he visto, lo que he analizado con el manejo del canal lumbar. bueno, y yo le quiero preguntar a Gustavo, ¿qué hacemos con una paciente, por ejemplo, de 75 años con una espondilolistesis L4, L5, grado 2, que uno ve en las dinámicas que no se mueve y la paciente tiene algo de osteoporosis? ¿Ser agresivo o ser un poco conservador y hacer solamente una descompresión? Porque eso es una duda que yo también siempre he tenido, porque a veces, como les decía, uno no queda muy satisfecho con los resultados de los pacientes. Nacho, es un tema que realmente en este momento eh, tiene muchas variables y, y yo creo que en esos casos que pueden ser relativamente simples y que digamos que tradicionalmente se han tomado conductas, digamos que con cierta facilidad, pues en este momento con todo el, digamos, con todo el conocimiento y todas las variables que se han incluido en el tema, pues realmente, digamos que cada vez tenemos que ser, eh, digamos, pensar más en la columna eh, para tomar una buena decisión. O sea, digamos que cuando vos estás tratando cualquier estenosis espinal o cuando estamos tratando cualquier estenosis espinal, pues ya realmente no solo tenemos que pensar en resolver los síntomas neurológicos del paciente, sino que se tiene que pensar, digamos, en la columna de forma global. Eh, es, un, es un tema que recientemente se vuelve cada vez más complejo. Pues hombre, mira que un paciente con una estenosis espinal ya no se puede operar simplemente con una resonancia. Un paciente con una estenosis espinal tenés que tener o tenemos que tener muy buena información para tomar una buena decisión. Entonces, muchas veces vos tenés una resonancia y tenés el diagnóstico de estenosis, pero para saber el resto tenés que tener una buena placa panorámica, unas radiografías dinámicas de columna e inclusive muchas veces también una tomografía. Eh, eh,
si nos volvemos muy juiciosos en las decisiones, digamos, correctas para el paciente, porque el asunto en esos casos, pues ya definitivamente no es solo resolver el síntoma neurológico, sino también proyectar lo que a largo plazo puede pasar con el paciente, con la, digamos, con la estabilidad o con el alineamiento de la columna, pues cada vez tenemos que incluir más variables para tomar una buena decisión. O sea, si vos me decís, o sea, si vos planteas un caso en que el síntoma es de estenosis y tiene una espondilolistesis grado 2 y que en la dinámica realmente no tiene mucho movimiento, o sea, tiene una espondilolistesis fija, pues muy probablemente es el paciente que, y si además de eso está osteoporótico, pues, hombre, si el paciente no tiene mucha deformidad, muy probablemente es el paciente que se beneficia únicamente de una descompresión. Inclusive esos pacientes con osteoporosis son los que uno muchas veces tiene que pensarlo varias, o digamos, analizarlo muy bien para tratar de evitar una artrodesis de segmentos cortos que a largo plazo pueden inclusive traer más dificultades. Entonces, para resumir, es un tema que en este momento es complejo, que cada vez, en el que cada vez tenemos que incluir más elementos para tomar una buena decisión y obviamente pues no podemos olvidar, pues, muchas veces digamos que no nos abstenemos de instrumentar pacientes que puede que las indicaciones sean muy dudosas o que no sean tan claras y que en estos casos, especialmente en pacientes ancianos, pues siempre hay que echar mano de las técnicas mínimamente invasivas que obviamente pues digamos que protegen más la estabilidad espinal, protegen más la articulación y por lo tanto pues a largo plazo el resultado puede que sea menos desastroso para un paciente que inevitablemente se va a seguir quejando, va a tener cada vez más problemas con la estabilidad de su columna. Gracias, Gustavo. ¿Alguien más tiene algún comentario? Los residentes, Mauro, que acaba de pasar por columna, ¿tiene algún comentario? No, profe, no, todo muy bien, la charla muy buena, muchas gracias. Bueno, ¿qué harías tú, Mauro, con la pregunta que le hice a Gustavo? No, profe, pues lo que pasa es que es difícil porque usted plantea que en el escenario no hay movimiento pues en las radiografías dinámicas. Uno igual para realizar una descompresión amplia a veces queda como pensativo si de pronto la paciente necesita o no algún tipo de instrumentación. Pero en el escenario de una osteoporosis sí es importante y no tiene tratamiento, también hay riesgo de falla de ese material. Podría uno empezar con una descompresión únicamente y ver cómo le va. Ok, gracias, Mauro. Yo pienso, Nacho, que en el algoritmo que mostró Simón, pues se dan digamos que unas claves para uno definir cuándo instrumenta un instrumento un paciente. Pero, pero realmente son algoritmos que todavía son muy, eh, digamos que son insuficientes. Por ejemplo, pues, ahí no se tiene en cuenta el balance sagital, no se tiene en cuenta eh, cómo está configurada tridimensionalmente cada uno de los segmentos de la columna. Entonces, yo creo que el análisis definitivamente depende de cada paciente. Yo sí considero que entre menos, a ver, si uno únicamente está tratando estenosis, o sea, si desde ningún punto de vista está, digamos, abordando la deformidad, eh, hay que pensar siempre en intentar únicamente descomprimir. Eh, porque es que, digamos que o sea, la esperanza de vida de los pacientes cada vez aumenta más y una instrumentación, digamos, segmentaria en un paciente con estenosis, un paciente de 60, 65 años, pues digamos que en 10 o 15 años realmente puede cambiar dramáticamente la evolución de la columna. Entonces, sí hay que incluir muchas variables en el análisis cuando se piensa en instrumentación. Yo pienso que nosotros inicialmente instrumentamos muchos pacientes y ahora tratamos inclusive de ser más conservadores, o sea, con las técnicas de microdescompresión. Yo creo que tenemos que volvernos nuevamente un poco más conservadores con la estenosis espinal, excepto que estemos tratando algún problema, digamos,
digamos, más regional, más global de la columna, en los que pues, obviamente ya sabemos eh, que las intervenciones de una, digamos, de una complejidad mayor también tienen, tienen cabida, especialmente las fijaciones intercorporales, las descompresiones indirectas, pues toda esta cantidad de intervenciones que han entrado en juego en los últimos años. Hay un asunto que yo también quiero comentar, es el asunto de las infiltraciones. Pues hombre, lo que está claro es que las infiltraciones difieren del tratamiento quirúrgico, lo difieren. Hay clasificaciones muy buenas de estenosis espinal y parece que las clasificaciones que se relacionan con el área del canal son poco útiles y muy probablemente las más útiles. Hay clasificaciones ya inclusive de hace 10 años, que son clasificaciones morfológicas en cuanto a la distribución de las raíces en el canal, digamos que se correlacionan más con el futuro de la patología. Entonces, no hay que reverberar en infiltraciones en pacientes con síntomas significativos, porque es que no tiene sentido que un paciente se mejore 1, 2, 3 meses y que a los 3 meses entonces esté otra vez acostado boca abajo en una sala de intervenciones, en una clínica del dolor donde reverberan los pacientes y se vuelven pacientes con enfermedades crónicas, que realmente eso no tiene pues como ninguna justificación. Entonces, digamos que también ser como muy cuidadosos con tanta infiltración, porque eso lo que ha demostrado es que únicamente retarda el tratamiento quirúrgico, retrasa el tratamiento quirúrgico en pacientes que eventualmente también tienen patologías de base que en algún momento pueden, digamos, limitar las intervenciones que resuelven un problema que tiene tratamiento y el tratamiento es muy efectivo. Gracias, Tavo. Adelante, Salomón, que levantaste la mano. Sí, de acuerdo con el profe Gustavo, e inclusive dentro de esas variables, y no es un tema menor, es la manera como le hablamos al paciente y lo que el paciente quiere, ¿cierto? Ya también en nuestro medio vemos que llegan los pacientes bien informados, a los cuales uno les puede hablar claramente con porcentajes y de riesgos de complicaciones si lo entienden. Estaba mencionando también que a veces se hacen más infiltraciones de lo debido, pero muchas de esas veces también es según la respuesta obtenida por el paciente, o sea, pacientes con comorbilidades importantes, que el riesgo de enfermedad cardiovascular o complicaciones cardiovasculares en el trans o en el posoperatorio son importantes y son los mismos pacientes quienes dicen me fue muy bien con el bloqueo anterior, quiero continuar, ¿cierto? Y tienen respuestas que van llevando al paciente hasta cierto límite. Obviamente, si hay un síntoma neurológico tan severo, pues es uno mismo quien debe procurar que el paciente se decida por cirugía. Eso es lo otro además. Cuando uno le habla al paciente, muchas veces ellos llegan con falsas expectativas, su dolor lumbar es peor que el síntoma neurológico y piensan que con una cirugía va a mejorar eso. Entonces tenemos que ser muy claros desde el principio que el dolor lumbar no es no es el principal objetivo de la cirugía, que es simplemente controlar los síntomas neurológicos y diferenciarles muy bien, explicarles qué es la claudicación, o sea, con el lenguaje claro para ellos, que entiendan que se va a disminuir la claudicación o por lo menos se va a evitar la progresión de ese síntoma, porque es clásico que el paciente en el posoperatorio, sí, muy bien lo de los pies, pero este dolor lumbar me está matando, está peor. Entonces tenemos que ser también como muy claros con nuestro lenguaje. O sea, no ahorrarnos en palabras, explicarlos, preguntarle al paciente qué quiere, hablarles de que el síndrome adyacente puede llegar a 5 o 10 años, dejarles claro que puede requerir una reintervención pronto, ¿cierto? De acuerdo, Salomón, eso es importantísimo. Casi siempre quedan con dolor lumbar. Bueno, ¿hay algún otro comentario? ¿Quién levanta la mano? Felipe, adelante. Felipe Gutiérrez. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, sí. La pregunta era
dirigida a los profesores de columna que tienen más experiencia. De pronto también a lo que está allá en Canadá, y es qué piensan sobre esos nuevos artículos que están saliendo sobre cirugía para canal lumbar en pacientes despiertos. Yo en estos días, ahí me escuchas, Nacho, que aquí estoy con mala Sí, señal. sí, ¿Sí me escuchas? se te escucha muy bien. Realmente no, pues yo nunca he tenido experiencia con eso. No sé si el doctor Rivera o Nacho han tenido experiencia con eso, pero en estos días, en el grupo de los ex-fellows de Curitiba de Viale, hablaron de ese tema. Entonces habló Viale que él había operado hace mucho tiempo, operaba a muchos pacientes despiertos, pero él simplemente dice que eso es una técnica del pasado, o sea que en este momento realmente eso no tiene pues ninguna justificación operar a un paciente despierto, pero pues a mí también me parece como digamos, un poco inútil operar a un paciente despierto boca abajo, o sea, ganar una cantidad de incomodidades eh, que son innecesarias. Pero, como digo, yo no tengo experiencia, pero las personas que tuvieron experiencia hace muchos años dicen que realmente eso en este momento no lo consideraría.